ha sido donde nació la FARC. Nosotros muchas veces ordeñando y el ejército y la guerrilla oleándose en plomo y ya nosotros nos acostumbramos a ese tema. Y eso era cada 15 días, habían encuentros de tiros que se daban contra la guerrilla a los indígenas y los indígenas a la guerrilla. Porque a veces usted iba a alguna parte, pero era con ese miedo que el civil, usted no sabía si estaba de acuerdo con la FARC o a favor del gobierno. Uno llegaba a pequeños caseríos donde tenían alguna tiendita, uno como con esa esperanza de tomarse una gaseosa, comer algo, comprar algo, y no le vendían a uno porque era temor, era miedo. Por este grupo de gastronomía que viene, es algo muy bonito porque nos unió a todos. Esto ha sido un proyecto de paz, porque es que no ha sido fácil y no es fácil uno ver la guerrilla sentado en la misma mesa con el ejército, compartiendo, comiendo, haciendo comida. Hoy esto es histórico, ¿sí? Que hoy nos encontremos ejército, FARC, integrantes, ¿sí? Comunidades indígenas, los señores campesinos. Pero no nos habla solo del recetario gastronómico, sino de género. El taller pasado estuvimos hablando sobre conflictos, violencia. ¿Cómo hacemos para no llegar hasta allá? Nosotros también veíamos cómo a medida que el presupuesto de guerra viene aumentando diariamente. Esta parte de acá de Gaitán prácticamente ha sido la cuna de las FARC. Cuando la policía era poquitica acá y la guerrilla era demasiada, entonces había un pacto de convivencia y paz. Entonces ni la policía no podía requisar la guerrilla porque pues si eran 25 policías eran 250, 300 guerrilleros. Entonces pues no había forma. Yo pertenecía al Frente 21 y ahí a cada frente le asignaban unas tareas, las cuales depende de la tarea, así mismo le tocaba a uno salir para diferentes áreas. Tanto las mujeres como los hombres teníamos la misma igualdad. Las mujeres, los hombres íbamos a combate, cargábamos el peso normal. Enfrentamientos muy continuos entre guerrilla y indígenas, eso hubieron muchos muertos en ese. Yo entré en el año 90 y eso era cada 15 días, habían encuentros de tiros que se daban. Porque la guerrilla tampoco no se podía meter a los territorios de ellos, porque ellos sí son organizados y se paran donde son. Y también el problema problemas con la guerrilla se tuvo y problemas con el ejército también. Digamos, es como algo duro porque imagínense, la mitad de la familia de uno prácticamente murieron en esa guerra antes de firmar la paz. Y entonces debido a todo eso, tanta muerte de ellos, entonces pactaron y llegaron a un acuerdo que iban a dialogar para respetarse como la guerrilla a los indígenas y los indígenas a la guerrilla. En eso fue el gobernador don Virgilio Paya López, que fue el que más estuvo como atrás de esa paz, y se firmó en el 96, que fue cuando realmente se firmó y que llegaron unos acuerdos de que ni ellos, o sea, se pasaban sobre las leyes de nosotros, ni nosotros pasaban contra ellos. A mí me pareció algo muy importante porque empezaron a hablar con la población civil y le contaban. Hace 20, 23 años el camarada Jerónimo firmó el acuerdo de paz con los indígenas. Y cada año entonces hacen esa celebración de ese encuentro en el sector indígena. Nosotros todo el tiempo tratamos de ser neutrales y nos aguantamos el golpe duro, nos lo aguantamos porque nosotros es una zona ganadera y nosotros muchas veces ordeñando y el ejército y la guerrilla oleándose en plomo y ya nosotros nos acostumbramos a ese tema. Cuando a nosotros nos cogieron a plomo en la casa, mi esposa estaba en embarazo, me tocó sacarla, meterla en medio del ejército, unos borbandeos. Nosotros anteriormente, uno escuchaba, murió fulano de tal, ¿qué le pasó? Le pegaron 2 tiros en la cabeza. Una ley muy fea que colocó las FARC fue no poderle uno hablar al ejército. El ejército mantenía en ese tiempo allá y entonces se lo encontraba uno y prácticamente eran enemigos de uno porque no les podía hablar. Entonces estábamos declarados objetivo militar prácticamente por el ejército, porque no les podía vender tampoco. Y uno como tienda, pues, imagina que llegan a comprar una gaseosa y no les podía vender. Cuando estaba la violencia se conformó eso,
entonces ya era bien complicado para uno llevar la comida, entonces, porque le racionaban a uno, que porque decían que uno lo que uno llevaba era para llevárselo a la guerrilla, y viendo que la guerrilla llevaba era por cantidad y uno llevaba racionadito, entonces ellos no entendían eso. Anteriormente pues era complicado para nosotros salir a trabajar así donde los vecinos, por ahí en San Miguel o bajar en Caitania. Era difícil porque el conflicto era muy complicado anteriormente. Era un silencio absoluto, era un temor por parte de los campesinos de saludarnos, de hablarnos. Uno llegaba a pequeños caseríos donde tenían alguna tiendita, uno como con esa esperanza de tomarse una gaseosa, comer algo, comprar algo, y no le vendían a uno porque era temor, era miedo. Y pues es algo que ha cambiado también mucho, y eso da alegría. En realidad eso ha traído progreso para este sector. El proyecto recetario gastronómico de la memoria tiene distintas finalidades, entre las cuales destacaría como la más importante o la central, que es una apuesta que está en función de la implementación de los acuerdos de paz y de hacer que efectivamente la construcción de paz territorial sea una realidad. La historia cuenta 50, 51, 52 años de guerra, donde hubieron muchas cosas, donde nacieron muchas enemistades que hoy en día las cosas no son fáciles para nadie, o sea, digamos, ni para las FARC, ni para el campesino, ni inclusive para nosotros como fuerzas militares es fácil, porque las heridas no sanan de la noche a la mañana. Esto lleva un proceso social, personal, a nivel de la infancia, de los niños, y nosotros lo que hacemos como personas es coayudar como fuerza pública a que estos procesos se vayan solucionando. En este caso, pues utilizamos un argumento muy humano, y es el argumento de la comida como ese elemento que permite encontrar a las personas, que permite reconocer al otro, que permite identificar las costumbres y las cotidianidades del otro, y que de alguna manera es algo básico para poder empezar a dialogar, ¿sí? No es irnos a lo complejo, sino tratar de hacerlo de una manera sencilla, y lo más sencillo es compartir un plato de comida con el otro, con aquel que antes yo miraba distinto, con aquel que antes era mi enemigo. Estamos participando miembros del ejército, miembros de las FARC y comunidad indígena. Este evento lo realizamos con el fin de que nosotros podamos integrarnos como personas de bien, y le damos muchísimas gracias al Estado colombiano por poder nosotros compartir en el momento aquí con la participación de esta gente. Muchísimas gracias por todo. Queremos darle las gracias a todos por estar participando y compartiendo con nosotros. Esto ha sido un proyecto de paz, porque es que no ha sido fácil, y no es fácil uno ver la guerrilla sentado en la misma mesa con el ejército, compartiendo, comiendo, haciendo comida, como usted mismo lo ha visto, la recocha una cosa, otra la integración, y es algo muy bueno. Mira, las comunidades, los campesinos, los indígenas, la guerrilla y los militares sentados prácticamente en una misma mesa, en una misma cocina, donde muchas veces nos reunimos 50, 60, 70 personas a compartir ideas, a hablar prácticamente de todo el pasado, un pasado que no teníamos necesidad prácticamente de vivirlo. Y en estos momentos, pues relacionarnos nosotros ya con militares y los demás, eso es un logro importante, porque nosotros estamos compartiendo conocimientos, ideas, experiencias, y lo más importante es que son seres humanos igual que nosotros. No veo diferencia entre ellos y nosotros. Nos encanta participar en integraciones como estas, porque esto hace que la paz vaya fluyendo y que de verdad se vea compromiso entre ustedes como FARC, los indígenas y los campesinos, nos integremos todos juntos. Las personas que están dentro del resguardo, igual con el gobernador, yo sé que él les dio la entrada así, con este grupo de gastronomía que viene. Es algo muy bonito porque nos unió a todos. Estas son actividades de que esto ayuda
a que nos integremos todos. Yo me parece de parte de esas organizaciones muy bueno. Y yo digo que este proceso no se ha caído del todo gracias a las Naciones Unidas, a esos países que intermediaron en este proceso, que hoy esto es histórico, ¿sí? Que hoy nos encontremos ejército, FARC, integrantes, ¿sí? Comunidades indígenas, los señores campesinos, acá los señores que representan Río Blanco, Chaparral. Yo conozco todos esos municipios, esto es muy bonito, hermano. Todo este embellecimiento natural que tenemos en este momento es gracias a ese proceso que se ha podido realizar. Igualmente, pues el proceso de aquí del municipio ha sido parte de ese proceso de paz y que hoy en día podemos compartir ese momento, o sea, poder tomarnos un café, disfrutar de esta tierra, ver la agricultura, la gastronomía propia de esta tierra y disfrutar del mejor café del mundo. Solo no le enseñan a las madres, sino también los niños van aprendiendo, van aprendiendo como el ejemplo de las madres en los talleres. Y es una experiencia que le quedan a ellos y como a los niños y como a los padres. La participación, de poder expresarse lo que uno siente, de lo que uno piensa y sobre todo de recibir muchos más conocimientos tanto de las personas que dirigen los talleres como de las otras personas las que participamos, porque eso cada día aprendemos más. Hablar de la gastronomía y fortalecimiento y la recuperación, pues las capacitaciones deberían de ampliar más para más gente en todas las comunidades, en las veredas, para que podamos apoyar, para que podamos beneficiar toda la comunidad en general. Una integración muy buena, que eso nunca se había dado y es un ejemplo que le estamos dando a Colombia y todo el mundo. Señor Omar, ¿cree usted que ahorita el 1 de diciembre, que es el cierre de la Feria Gastronómica de Empanadas, cree usted que este proyecto no debería terminar, sino al contrario, continuar? Sí, camarada, para mí esto debería como continuar, porque muy poco tiempo, para 53 años que estuvimos en lucha, para que esto se haga de la noche a la mañana me parece muy poquito tiempo. Esto se requiere para mí mínimo otro año, ¿sí? Para integrarnos más con militares, indígenas, campesinos y FARC y quizás de otras poblaciones. Entonces para mí muy poquito tiempo, un año más. En la vida siempre quiero superarse, muchas cosas tienen que sacrificar. También sufro cuando tengo que sentarme, pero que voy siempre vuelvo a tu vida. Estos eventos son muy importantes porque los mostramos al mundo, ya que Emplanada no solamente es violencia, aquí hay mucho talento, muchos artistas, aquí hay pintores, aquí hay cantantes, hay actores, mucho talento en este rincón de Colombia, entonces para nosotros es muy importante todos estos eventos. Como excepcional de haber logrado reunir los grupos que antes, durante el conflicto armado eran enemigos, ¿no? Yo creo que es un primer paso hacia el camino de la reconciliación, eso es el objetivo,
de sentarse y hacer una cosa en conjunto, y que hayan logrado de que cocinan en conjunto, que haya ese recetario, que haya la feria hoy día. Yo he podido observar que todos lo hacen en conjunto, han sido alegres. Yo creo que eso es un logro y claro, es un primer paso, pero este primer paso ha sido muy importante. Ahora sí hay que seguramente afianzar los lazos que se han creado. Eso va a ser el segundo paso. En estas montañas, hace algunos años y durante mucho tiempo, se libraron combates entre personas que no se odiaban ni se conocían, pero se mataban entre sí. Por medio del recetario gastronómico de la memoria, pudimos percibir de manera importante que a través de un plato de comida podíamos conocer personas, entablar amistades con aquellas personas que tanto odiábamos sin saber por qué. De esta manera nos dimos cuenta que todos tenemos sueños, que todos provenimos de familias humildes, con una gran capacidad de trabajo y de sueños, y que por eso es importante luchar por la paz. Gracias al recetario gastronómico de la memoria, podemos ver que cada persona, cada ser humano, tiene metas que puede cumplir sin necesidad de usar las armas.